La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 11. Exploración de la isla. Situación. Media hora después, Cyrus Smith y Harbert estaban de vuelta en el campamento. El ingeniero se limitó a decir a sus compañeros que la tierra donde el azar los había arrojado era una isla, y que al día siguiente la explorarían. Después cada cual se arregló como pudo, y en aquel trozo de basalto, a una altura de 2500 pies sobre el nivel del mar, y en una noche apacible, los insulares disfrutaron de un descanso profundo. A la mañana siguiente, después de un frugal desayuno, compuesto de tragopán asado, el ingeniero subió a la cima del volcán para observar con atención la isla en que podrían estar prisioneros toda su vida. Si se hallaba situada a mucha distancia de la tierra y no se encontraba en la ruta de los barcos que visitaban los archipiélagos del Océano Pacífico. Sus compañeros lo siguieron en su nueva exploración. También querían ver la isla que había de subvenir en lo sucesivo a todas sus necesidades. Serían aproximadamente las 7 de la mañana cuando Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gedeón Spilett y Nab abandonaron el campamento. Indudablemente tenían confianza en sí mismos, pero el punto de apoyo de esta confianza no era el mismo en Ciro que en sus compañeros. El ingeniero tenía confianza porque se sentía capaz de arrancar a aquella naturaleza salvaje todo lo necesario para su vida y la de sus compañeros, y éstos no temían nada precisamente porque Ciro estaba con ellos. Esta diferencia se comprenderá fácilmente. Pencroff, sobre todo, desde el incidente del fuego, no había desesperado un instante, aun cuando se encontraba sobre una roca desnuda, si el ingeniero estaba con él en aquella roca. «Bah», decía, «hemos salido de Richmond sin permiso de las autoridades, y un día u otro saldremos de un lugar donde nadie nos detiene». Cyrus Smith siguió el mismo camino que la víspera. Dieron la vuelta al cono por la meseta en que se apoyaba hasta la boca de la enorme grieta. El tiempo era magnífico. El sol brillaba en un cielo purísimo y cubría con sus rayos todo el flanco oriental de la montaña. Llegaron al cráter. Era tal como el ingeniero lo había entrevisto en la oscuridad, es decir, un embudo que iba ensanchándose hasta una altura de 1000 pies sobre la meseta. Al pie de la grieta, anchas y espesas capas de lava serpenteaban por las laderas del monte y marcaban el camino como materias eruptivas hasta los valles inferiores, que formaban la parte septentrional de la isla. El interior del cráter, cuya inclinación no pasaba de 35 a 40 grados, no presentaba dificultades ni obstáculos para la ascensión. Se encontraban en él señales de lavas muy antiguas, que probablemente se derramaban por la cima del cono antes que aquella grieta lateral les hubiese abierto una nueva vía. En cuanto a la chimenea volcánica, que establecía la comunicación entre las capas subterráneas y el cráter, la vista no podía calcular su profundidad, porque se perdía en las tinieblas. Pero no había duda sobre la extinción completa del volcán. Antes de las 8, Cyrus Smith y sus compañeros se hallaban reunidos en la cima del cono, sobre una eminencia cónica que tenía en su borde septentrional. ¡El mar! ¡El mar por todas partes!, exclamaron, como si sus labios no hubieran podido contener aquellas frases que los convertían en insulares. El mar, en efecto, la inmensa sabana de agua circular, les rodeaba. Tal vez subiendo a la cima del cono, Smith tenía la esperanza de descubrir alguna costa, alguna isla cercana, que la víspera no pudo ver por la oscuridad. Pero nada apareció en los límites del horizonte. Es decir,
en un radio de 50 millas. Ninguna tierra, ninguna vela. Aquella inmensidad estaba desierta, y la isla ocupaba el centro de una circunferencia que parecía infinita. El ingeniero y sus compañeros, mudos e inmóviles, recorrieron con la mirada en algunos minutos todos los puntos del océano. Registraron aquel océano hasta sus más extremos límites, pero Pencroff, que poseía un poderoso poder visual, no vio nada, y ciertamente si hubiese aparecido alguna tierra, aunque solo hubiera sido bajo forma de un tenue vapor, el marino la hubiera visto, porque eran 2 verdaderos telescopios lo que la naturaleza había puesto bajo el arco de sus cejas. Del océano dirigieron sus miradas sobre la isla, cuya totalidad dominaban, y la primera pregunta salió de labios de Gedeón. ¿Qué extensión puede tener esta isla? Realmente no parecía mucha en medio de aquel inmenso océano. Ciro reflexionó un instante, observó atentamente el perímetro de la isla, teniendo en cuenta la altura a que se hallaba situada, y dijo luego: Amigos, creo no equivocarme dando al litoral de la isla un perímetro de más de 100 millas. ¿Y de superficie? Es muy difícil calcularla, replicó el ingeniero, porque está caprichosamente ondulada. Ciro no se había engañado en su cálculo, pues la isla tenía aproximadamente la misma extensión que la de Malta o la de Sarte en el Mediterráneo, pero a la vez mucho más irregular y menos rica en cabos, promontorios, puntas, bahías, ensenadas o abras. Su forma, verdaderamente extraña, sorprendía, y cuando Gedeón Spilett, por indicación del ingeniero, dibujó los contornos, se encontró con que tenía la forma de un animal fantástico, una especie de pterópodo monstruoso que se hubiera dormido sobre la superficie del Pacífico. Véase, en efecto, la configuración exacta de aquella isla que importa dar a conocer, y cuya carta levantó el corresponsal con bastante precisión. La parte este del litoral, es decir, aquella en donde los náufragos habían tomado tierra, se abría formando una vasta bahía terminada al sudeste por un cabo agudo, que Pencroff no había podido ver en su primera exploración. Al nordeste, otros 2 cabos formaban la bahía, y entre ellos se abría un estrecho golfo que parecía la mandíbula abierta de algún formidable escualo. Del nordeste al noroeste, la costa se redondeaba como el cráneo achatado de una fiera, para levantarse luego, formando una especie de gibosidad que daba una figura muy precisa a aquella parte de la isla, cuyo centro estaba ocupado por la montaña volcánica. Desde aquel punto, el litoral se extendía regularmente al norte y al sur, abierto a los 2/3 de su perímetro por una estrecha ensenada, a partir de la cual terminaba en una larga cola que parecía el apéndice caudal de un gigantesco cocodrilo. Aquella cola formaba una verdadera península que se alargaba por más de 30 millas dentro del mar, a contar desde el cabo sudeste de la isla, ya mencionado, y se redondeaba describiendo una rada avanzada, muy abierta, que formaba el litoral inferior de aquella tierra tan caprichosamente recortada. En su menor anchura, es decir, en las chimeneas, y la ensenada visible en la costa occidental que le correspondía en latitud, la isla medía 10 millas solamente, pero en su mayor anchura, desde la mandíbula del nordeste hasta la extremidad de la cola del sudoeste, no tenía menos de 30 millas. En cuanto al interior de la isla, su aspecto general era el siguiente: muy frondosa en toda su parte meridional, desde la montaña hasta el litoral, y muy árida y arenosa en la parte septentrional, entre el volcán y la costa este. Cyrus Smith y sus compañeros
se quedaron sorprendidos de ver un lago rodeado de verdes árboles, cuya existencia no podían siquiera sospechar. Visto desde aquella altura, parecía que el lago estaba al mismo nivel que el mar. Pero, hechas las oportunas reflexiones, el ingeniero dijo que la altitud de aquella sabana de agua debía ser 300 pies, puesto que la meseta que le servía de cuenca no era más que una prolongación de la costa. Entonces, ¿es un lago de agua dulce?, preguntó Pencroff. Necesariamente, contestó el ingeniero, porque debe estar alimentado por las aguas que bajan de la montaña. Veo un riachuelo que desemboca en él, observó Harbert, señalando una estrecha corriente de agua que debía tener su origen en los contrafuertes del oeste. Es cierto, repuso Smith, y puesto que ese riachuelo alimenta el lago, es probable que del lado del mar exista una desembocadura por la que se escape el exceso de agua. Lo veremos a nuestro regreso. Aquel riachuelo, bastante sinuoso, y el río ya reconocido, constituían el sistema hidrográfico, o al menos todo el que se ofrecía a la vista de los exploradores. Sin embargo, era muy posible que entre aquellos grupos de árboles, que convertían en bosque inmenso 2/3 de la isla, corriesen otros ríos hacia el mar. Avalaba esta suposición el hecho de que toda aquella región se mostraba rica y fértil, presentando magníficos ejemplares de la flora de las zonas templadas. En la parte septentrional no se veía indicio de aguas corrientes. Tal vez las hubiera estancadas en la parte pantanosa del nordeste, pero nada más. En aquella parte no se veía otra cosa que dunas, arenas y una aridez espantosa, que contrastaba con la opulencia de la mayor extensión de aquel suelo. El volcán no ocupaba el centro de la isla, sino la región del nordeste, y parecía marchar al límite de las dos zonas. Al sudoeste, al sur y al sudeste, las primeras estribaciones de los contrafuertes desaparecían bajo masas de verdor. Al norte, por el contrario, se podían seguir sus ramificaciones, que iban a morir en las llanuras de arena. Este lado era el que había dado paso en los tiempos de las erupciones a la lava del volcán, según podía observarse por la larga calzada de lavas que se prolongaba hasta la estrecha mandíbula que formaba el Golfo del Nordeste. Smith y sus compañeros permanecieron 1 hora en la cima de la montaña. La isla se desarrollaba ante sus miradas como un plano en relieve con sus diversos colores, verdes en los bosques, amarillos en las arenas y azules en las aguas. Su vista abarcaba todo el conjunto, sin que escapara a sus investigaciones nada más que la parte cubierta de verdor, la cuenca de los valles umbríos y el interior de las estrechas gargantas abiertas al pie del volcán. Quedaba por resolver una grave cuestión, que debía influir singularmente en el futuro de los náufragos. ¿Estaba la isla habitada? Fue el corresponsal quien hizo esta pregunta, a la cual parecía que se podía responder negativamente después del minucioso examen que habían hecho de las diversas regiones de la isla. En ninguna parte se veía obra alguna de la mano del hombre, ni un grupo de viviendas, ni una cabaña aislada, ni una choza de pescador en el litoral, ni la más ligera columna de humo que denunciase la presencia del hombre. Es cierto que una distancia de 30 millas, por lo menos, separaba a los observadores de los puntos extremos, es decir, de la cola que se proyectaba al sudoeste, en la que ni la vista de águila de Pencroff hubiera podido descubrir una vivienda. Tampoco se podía levantar la cortina de verdor que cubría las 3/4 partes de la isla para ver si ocultaba algún pueblo, pero generalmente los insulares, en los estrechos espacios que han surgido de las olas del Pacífico, suelen habitar en el litoral,
y el litoral parecía completamente desierto. Por lo tanto, hasta que la exploración no estuviese terminada, podía admitirse que la isla no estaba habitada. Pero, ¿la frecuentaban al menos en ciertas épocas los indígenas de las islas vecinas? Esta pregunta era muy difícil de contestar, pues en un radio de 50 millas no se veía tierra alguna. Pero a una distancia de 50 millas podían franquearla sin dificultad los praos malayos o las piraguas polinesias. Todo dependía, pues, de la situación de la isla, de su aislamiento en el Pacífico o de su proximidad a los archipiélagos. ¿Podría Cyrus Smith, que estaba desprovisto de instrumentos, precisar su posición en longitud y latitud? Sería muy difícil. En todo caso, era conveniente tomar algunas precauciones contra un desembarco posible de los indígenas vecinos. La exploración de la isla estaba concluida, determinada su configuración, fijado su relieve, calculada su extensión y reconocida su hidrografía y su orografía. La disposición de los bosques y de las llanuras había sido anotada de una manera general en el plano levantado por el corresponsal. Solo faltaba descender de la montaña y explorar el terreno desde el triple punto de vista de sus recursos minerales, vegetales y animales. Pero antes de dar a sus compañeros la señal de partida, Cyrus Smith les dijo con voz reposada y grave: Este es, amigos míos, el estrecho rincón del mundo donde el Todopoderoso nos ha arrojado. Aquí tendremos que vivir quién sabe cuánto tiempo. Pero también puede suceder que nos llegue pronto algún socorro imprevisto o que pase algún barco por casualidad. Digo por casualidad, porque esta isla es poco importante. No ofrece ni siquiera un puerto que pueda servir de escala a los buques, y es de temer que se encuentre situada fuera del rumbo que ordinariamente siguen, es decir, demasiado al sur para las naves que frecuentan los archipiélagos del Pacífico y demasiado al norte para las que se dirigen a Australia, doblando el Cabo de Hornos. No quiero ocultaros cuál es nuestra verdadera situación. Ya sé usted muy bien, mi querido Ciro, contestó el corresponsal. Habla usted con hombres con quienes puede contar para todo, pues tiene absoluta confianza en usted. ¿No es cierto, amigos míos? Le obedeceré en todo, señor Ciro, dijo Harbert, estrechando la mano del ingeniero. Aquí y en todas partes será usted mi amo, exclamó Nab. En cuanto a mí, dijo el marinero, que pierda mi nombre si no ayudo en todo lo que sea necesario. Y si usted quiere, convertiremos esta isla en una pequeña América. Levantaremos edificios, construiremos ferrocarriles, instalaremos el telégrafo, y cuando esté enteramente transformada, embellecida y civilizada, le ofreceremos al gobierno de la Unión. Solo pido una cosa. ¿Cuál?, preguntó el corresponsal. Que no nos consideremos náufragos, sino colonos que hemos venido aquí a colonizar. Cyrus Smith se sonrió, y la proposición del marino fue aceptada. Después dio las gracias a sus compañeros y añadió que contaban con su valor y con la ayuda del cielo. Pues bien, en camino hacia las chimeneas, gritó Pencroff. Un momento, amigos míos, repuso el ingeniero. Creo conveniente dar nombres a esta isla, a los cabos y a los promontorios y a las corrientes de agua que tenemos a la vista. Muy bien, exclamó el corresponsal. Esto simplificará en lo sucesivo las instrucciones que tenga usted que darnos. En efecto, añadió el marino, ya es algo poder decir a dónde se va y a dónde se viene. A lo mejor se sabe que está uno en alguna parte. Las chimeneas, por ejemplo, propuso Harbert. Justo, repuso Pencroff. Ese nombre es muy adecuado, y ya se me había ocurrido.
¿Daremos a nuestro campamento el nombre de Chimenea, señor Ciro? Sí, Pencroff, puesto que lo han bautizado ustedes así. Bueno, en cuanto al resto, no será difícil darles nombres, continuó el marino, que estaba en vena. Empleemos los mismos que Robinson, cuya historia me sé de memoria. La bahía de la Providencia, la punta de los cachalotes, el cabo de la esperanza fallida. O bien los nombres de Smith, Spilett, Nab, dijo Harbert. No, interrumpió Nab, dejando ver sus dientes de brillante blancura. ¿Por qué no? Replicó Pencroff. El puerto Nab suena muy bien. ¿Y el cabo Gedeón? Yo preferiría nombres tomados de nuestro país, dijo el corresponsal, y que nos recordasen nuestra América. Sí, repuso Smith, para los principales, las bahías o los mares, me adhiero a esa proposición. Así, por ejemplo, a la bahía del Este podríamos llamarla Bahía de la Unión. A esta ancha escotadura del sur, Bahía de Washington. Al monte en que nos hallamos en este momento, Monte Franklin. Al lago que se extiende a nuestra vista, Lago Grant. Me parece esto lo mejor, amigos míos. Estos nombres nos recordarían nuestra patria y los ciudadanos que más la han honrado. Mas para los ríos, golfos, cabos y promontorios que vemos desde lo alto de esta montaña, debemos buscar nombres que se avengan con su configuración particular, pues se nos grabarán más fácilmente en la memoria y serán al mismo tiempo más prácticos. La forma de la isla es demasiado extraña y nos podemos imaginar nombres que den una idea aproximada de su figura. En cuanto a las corrientes de agua, que aún no conocemos, a las diversas partes de bosques que más adelante exploraremos y a las ensenadas que vayamos descubriendo, les pondremos nombres a medida que se vayan presentando. ¿Qué les parece a ustedes, amigos míos? La proposición del ingeniero fue aprobada por unanimidad. La isla se presentaba a su vista como un mapa desplegado, y no había más que poner un nombre a todos los ángulos entrantes y salientes y a todos los relieves. Spilett los anotaría a su tiempo y en lugar correspondiente, y la nomenclatura geográfica de la isla sería definitivamente adoptada. Desde luego se dieron los nombres de Bahía de la Unión y Bahía de Washington y Monte Franklin a los puntos designados por el ingeniero. Ahora, dijo el corresponsal, propongo que a esa península que se proyecta al sudoeste de la isla se la denomine Península Serpentina y promontorio del reptil a la cola encorvada que la termina, porque es verdaderamente una cola de reptil. Aprobado, dijo el ingeniero. Ahora, dijo Harbert, a ese otro extremo de la isla, ese golfo que se parece tan singularmente a una mandíbula abierta, le llamaremos el Golfo del Tiburón. Bien dicho, exclamó Pencroff, y completaremos la imagen denominando cabo de mandíbula a las dos partes que forman la boca. Pero hay dos cabos, observó el corresponsal. Es igual, contestó Pencroff. Tendremos el cabo mandíbula al norte y el cabo mandíbula al sur. Ya están inscritos, respondió Gédéon Spilett. Falta dar nombre a la punta sudeste de la isla, dijo Pencroff. Es decir, al extremo de la bahía de la Unión, respondió Harbert. Cabo de la Garra, exclamó Nab, que quería también, por su parte, ser padrino de algún sitio de sus dominios. Y en verdad, Nab había encontrado una denominación excelente, porque aquel cabo representaba la poderosa garra del animal fantástico que figuraba aquella isla tan singularmente dibujada. Pencroff estaba encantado del giro que tomaban las cosas, y las imaginaciones, un poco sobreexcitadas, pronto encontraron las denominaciones siguientes. Al río que abastecía de agua potable a los colonos, y cerca del cual les había arrojado el globo, el nombre de Merced, verdadera acción de gracias a la Providencia.
al islote sobre el cual los náufragos habían tomado tierra primeramente, el nombre de Islote de Salvación. A la meseta que coronaba la alta muralla de granito, encima de las chimeneas, y desde donde la mirada debía abrazar toda la vasta bahía, el nombre de Meseta de Gran Vista. En fin, a toda aquella masa de impenetrables bosques que cubrían casi toda la isla serpentina, el nombre de Bosques del Far West. La nomenclatura de las partes visibles y conocidas de la isla estaba casi terminada, y más tarde la completarían a medida que se hicieran nuevos descubrimientos. En cuanto a la orientación de la isla, el ingeniero la había determinado aproximadamente por la altura y la posición del sol, poniendo al este la bahía de la Unión y toda la meseta de la Gran Vista. Pero al día siguiente, tomando la hora exacta de la salida y de la puesta del sol, y determinando su posición por el tiempo medio transcurrido entre su salida y su puesta, contaba fijar exactamente el norte de la isla, porque, a consecuencia de su situación en el hemisferio austral, el sol, en el momento preciso de su culminación, pasaba al norte y no a mediodía, como en un movimiento aparente, parece hacerlo en los lugares situados en el hemisferio boreal. Todo estaba terminado, y los colonos se disponían a bajar del monte Franklin para volver a las chimeneas, cuando Pencroff exclamó: «¡Somos unos aturdidos!». «¿Por qué?», preguntó Gedeón Spilett, que había cerrado su cuaderno. «¿Y nuestra isla? Nos hemos olvidado de bautizarla». Harbert iba a proponer darle el nombre del ingeniero, y todos sus compañeros hubieran aplaudido la idea, cuando Cyrus Smith dijo sencillamente: «Démosle el nombre de un gran ciudadano, amigos míos, del que lucha en estos momentos para defender la unidad de la República Americana. Llamémosla Lincoln». 3 hurras fueron la respuesta de la proposición del ingeniero, y aquella noche, antes de dormirse, los nuevos colonos hablaron de su país ausente. Comentaban la terrible guerra que lo ensangrentaba, y no dudaban que el sur sería pronto sometido, y que la causa del norte, la causa de la justicia, triunfaría gracias a Grant, gracias a Lincoln. Esto pasaba el 30 de marzo, y no podían adivinar que 16 días después se cometería en Washington un crimen horrible, y que el Viernes Santo Abraham Lincoln caería herido de muerte por la bala de un fanático. Capítulo 12. Exploración de la isla. Animales, vegetales, minerales. Los colonos de la isla Lincoln arrojaron una última mirada alrededor de ellos. Dieron la vuelta al cráter por su estrecha arista y media hora después habían descendido a su campamento nocturno. Pencroff pensó que era hora de almorzar, y con este motivo se intentó arreglar los 2 relojes de Cyrus Smith y del corresponsal. Al de Gedeón Spilett le había respetado el agua del mar, pues el periodista había sido arrojado sobre la arena, fuera del alcance de las olas. Era un instrumento excelente, un verdadero cronómetro de bolsillo, y Gedeón Spilett no había olvidado nunca darle cuerda cuidadosamente cada día. El reloj del ingeniero se había parado, mientras Cyrus Smith había estado exánime en las dunas. El ingeniero le dio cuerda, y calculando por la altura del sol que aproximadamente debían ser las 9 de la mañana, puso su reloj en aquella hora. Gedeón Spilett lo iba a imitar cuando el ingeniero le cogió de la mano diciéndole: No, querido Spilett, espere. Ha conservado usted la hora de Richmond, ¿no es eso? Sí. Por consiguiente, su reloj está puesto al meridiano de aquella ciudad, meridiano que sobre poco más o menos es el de Washington.
Sin duda. Pues bien, consérvelo así. Conténtese usted con darle cuerda, pero no toque las agujas. Esto nos podrá servir. ¿Para qué?, pensó el marino. Almorzaron con tanto apetito que la reserva de caza y de piñones quedó totalmente agotada. Pero Pencroff no se inquietó por eso. Ya se abastecerían por el camino. Top, cuya parte de alimento había sido muy escasa, sabría encontrar caza entre los matorrales. Además, el marino pensaba pedir sencillamente al ingeniero que fabricase pólvora y 1 o 2 fusiles de caza, en lo cual no creía que tuviera dificultad. Al bajar de las mesetas, Cyrus Smith propuso a sus compañeros que tomaran un nuevo camino para volver a las chimeneas. Deseaba conocer el lago Grant, tan magníficamente encuadrado entre festones de árboles. Siguieron la cresta de uno de los contrafuertes, entre los cuales el creek, que alimentaba, tomaba probablemente su fuente. Al hablar, los colonos no empleaban más que los nombres propios que acababan de escoger, y esto facilitaba singularmente el cambio de sus ideas. Harbert y Pencroff, uno joven y otro algo niño, estaban encantados, y mientras andaban, el marino decía: «Harbert, esto marcha. Es imposible que nos perdamos porque, aunque tomemos el camino del lago Grant, aunque tomemos el río Merced, a través del bosque del Far West, llegaremos necesariamente a la meseta de la Gran Vista, y por consiguiente, a la bahía de la Unión». Se había convenido en que, sin formar un grupo compacto, los colonos no se apartaran demasiado los unos de los otros, porque sin duda algunos animales peligrosos habitaban aquellos espesos bosques de la isla, y era prudente andar con tiento. Generalmente Pencroff, Harbert y Nab marchaban en cabeza, precedidos de Top, que registraba los menores rincones. El corresponsal y el ingeniero iban juntos. Gédéon Spilett, pronto a notar cualquier incidente, y el ingeniero, silencioso la mayor parte del tiempo y sin apartarse del camino más que para recoger un mineral, un vegetal que ponía en su bolsillo, sin hacer ninguna reflexión. «¿Qué diablo recogerá?», murmuraba Pencroff. Por más que miro, no veo nada que valga la pena de agacharse». Hacia las 10, la pequeña tropa descendía las últimas rampas del monte Franklin. El suelo no estaba sembrado más que de matorrales y de raros árboles. Caminaban sobre una tierra amarilla y calcinada que formaba una llanura de 1 milla de extensión, que precedía al lindero del bosque. Grandes trozos de basalto, que según las experiencias de Bischoff, ha necesitado para enfriarse 350 millones de años, cubrían la llanura, muy quebrada en ciertos sitios. Sin embargo, no había señales de lavas, las cuales se habían extendido por las laderas septentrionales. Cyrus Smith creía, pues, alcanzar sin incidente el curso del arroyo que, según él, debía correr entre los árboles por la línea de la llanura, cuando vio ir hacia él precipitadamente a Harbert, mientras que Nab y el marino se escondían detrás de las rocas. «¿Qué ocurre, amigo mío?», preguntó Gédéon Spilett. «Una humareda», contestó Harbert. «Hemos visto una humareda elevarse entre las rocas a 100 pasos de nosotros». «¿Hombres en estos parajes?», exclamó el periodista. «Evitemos que nos vean antes de saber quiénes son», contestó Cyrus Smith. «Si hay indígenas en esta isla, más bien los temo que los deseo». «¿Dónde está Top?». «Top va adelante». «¿Y no ladra?». «No». «Es raro». Sin embargo, trataremos de llamarlo. En algunos instantes, el ingeniero, Gédéon Spilett y Harbert se habían reunido con sus 2 compañeros, y como ellos, se ocultaron detrás de los trozos de basalto. «Top,
llamado por un ligero silbido de su dueño, volvió, y éste, haciendo signo a sus compañeros de que esperasen, se deslizó entre las rocas. Los colonos, inmóviles, esperaban con cierta ansiedad el resultado de aquella exploración, cuando les llamó Cyrus Smith. Llegaron y les chocó desde luego el olor desagradable que impregnaba la atmósfera. Aquel olor, cuya causa podía conocerse fácilmente, había bastado al ingeniero para adivinar de dónde provenía aquella humareda, que al principio le había alarmado. Este fuego, dijo, o mejor dicho, esta humareda, proviene de la naturaleza. No hay más que una fuente sulfurosa, que nos permitirá curar eficazmente nuestras laringitis. Vaya, exclamó Pencroff, qué desgracia que yo no esté resfriado. Los colonos se dirigieron hacia el sitio de donde salía el humo, y allí vieron una fuente sulfurosa sódica, que corría con bastante abundancia entre las rocas, y cuyas aguas despedían un fuerte olor a ácido sulfídrico, después de haber absorbido el oxígeno del aire. Smith metió la mano en el agua y la encontró untuosa al tacto. La probó y encomió su sabor algo azucarado. Y en cuanto a su temperatura, la calculó en 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados sobre cero. Le preguntó Harbert en qué basaba aquel cálculo, y el ingeniero respondió: sencillamente, en que metiendo la mano en esa agua, no he experimentado sensación de frío ni de calor. Luego está a la misma temperatura que el cuerpo humano, que es aproximadamente de 95 grados Fahrenheit. No ofreciendo la fuente sulfurosa ninguna utilidad inmediata, los colonos se dirigieron hacia la espesura del bosque, que estaba a unos centenares de pasos. Allí, según habían presumido, el arroyo paseaba sus aguas vivas y límpidas entre altas orillas de tierra rojiza, color que denunciaba la presencia de óxido de hierro. Este color rojizo hizo que se diera inmediatamente a la corriente de agua el nombre de arroyo rojo. No era más que un arroyuelo profundo y claro, formado por las aguas de la montaña, mitad río y mitad corriente, que aquí corría pacíficamente por la arena, y murmurando sobre las puntas de las rocas, o precipitándose en cascada, proseguía su curso hasta el lago en una longitud de milla y media, y en una anchura que variaba de 30 a 40 pies. Sus aguas eran dulces, lo que hacía suponer que las del lago lo fueran también, circunstancia feliz para el caso de que en sus inmediaciones se encontrase un sitio más a propósito para habitar que las chimeneas. En cuanto a los árboles, que algunos centenares de pasos más allá sombreaban las orillas del arroyo, pertenecían la mayor parte a las especies que abundan en las zonas templadas de Australia o de Tasmania, y no a las de las coníferas que erizaban la parte de la isla ya explorada a algunas millas de la meseta de la Gran Vista. En aquella época del año, es decir, a primeros de abril, que en aquel hemisferio corresponde al mes de octubre, en los comienzos del otoño, todavía conservaban las hojas. Eran especialmente casuarinas y eucaliptos. Algunos proporcionarían en la primavera próxima un maná azucarado, análogo al maná de Oriente. En los claros, revestidos de ese césped llamado tussac en Nueva Holanda, se veían grupos de cedros australianos, pero no parecía existir en la isla, cuya latitud sin duda era demasiado baja, el cocotero, que tanto abunda en los archipiélagos del Pacífico. ¡Qué lástima!, exclamó Harbert. Un árbol tan útil y que da tan hermosas nueces. En cuanto a las aves, pululaban entre las ramas delgadas de los eucaliptos y las casuarinas, que no molestaban el despliegue de sus alas, las cacatúas negras, blancas o grises, loros y papagayos de plumaje metizado, y de todos los colores, reyezuelos de verde brillante,
y coronados de rojo, y lorís azules, que parecían no dejarse ver sino a través de un prisma, y revoloteaban dando gritos ensordecedores. De pronto, resonó en medio de la espesura un extraño concierto de voces discordantes. Los colonos oyeron sucesivamente el canto de los pájaros, el grito de los cuadrúpedos y una especie de aullido que parecía escapado de los labios de un indígena. Nab y Harbert se lanzaron hacia aquel sitio, olvidando los principios más fundamentales de la prudencia. Mas afortunadamente no había allí fieras temibles ni indígenas peligrosos, sino sencillamente media docena de aves mofadoras y cantoras, que fueron clasificadas como faisanes de montaña. Algunos garrotazos diestramente dirigidos terminaron con la escena de imitación, lo cual proporcionó una excelente caza para la cena. Harbert vio también magníficas palomas de alas bronceadas, unas coronadas de un moño soberbio, las otras con matices verdes, como sus congéneres de Port Macquarie. Pero fue imposible cazarlas, como tampoco a varios cuervos y urracas que huían a bandadas, produciendo una hecatombe entre aquellos volátiles, pues los cazadores no disponían de más armas arrojadizas que piedras, ni más armas portátiles que el garrote, máquinas tan primitivas como ineficaces. Esta ineficacia se demostró plenamente cuando una tropa de cuadrúpedos, corriendo de acá para allá y a veces dando saltos de 30 pies, como verdaderos mamíferos voladores, salieron huyendo de entre los árboles, con tal rapidez y destreza que parecían pasar de un árbol a otro como ardillas. ¡Son canguros!, exclamó Harbert. ¿Y eso se come?, preguntó Pencroff. En estofado es tan bueno como la carne de venado, contestó el corresponsal. No había acabado Spilett de pronunciar estas frases cuando el marino, seguido de Nab y de Harbert, se habían lanzado en persecución de los canguros. En vano los llamó el ingeniero, pero en vano también perseguían los cazadores aquellas piezas que parecían elásticas y saltaban y rebotaban como pelotas. Al cabo de 5 minutos, de carrera, estaban sudando, y la banda había desaparecido entre los árboles. Top no había tenido más éxito que sus amos. Señor Ciro, dijo Pencroff cuando el ingeniero y el periodista se le unieron. Señor Ciro, ya ve usted que es indispensable fabricar fusiles. ¿Cree usted que será posible? Quizá, contestó el ingeniero, pero empezaremos por fabricar arcos y flechas, y no dudo que llegará usted a ser tan diestro en manejarlos como los cazadores australianos. ¿Flechas? ¡Arcos!, dijo Pencroff con una mueca desdeñosa. Eso es bueno para los niños. No sea usted orgulloso, amigo Pencroff, contestó el corresponsal. Los arcos y las flechas han valido durante siglos para ensangrentar al mundo. La pólvora es invención de ayer, y la guerra es tan vieja como la raza humana, desgraciadamente. Señor Spilett, tiene usted razón, respondió el marino. Hablo sin ton ni son. Dispénseme. Entretanto, Harbert, entregado a su ciencia favorita, la historia natural, volvió a hacer recaer la conversación sobre los canguros. Por otra parte, esta especie no es la más difícil de cazar. Eran gigantes de piel gris, pero si no me equivoco, existen canguros negros y encamados, canguros de rocas, canguros ratas, más difícil de cazarlos. Se cuentan una docena de especies. Harbert, replicó sentenciosamente el marino, no hay para mí más que una sola especie de canguros, el canguro de asador, y este no nos faltará esta tarde. Los demás se rieron al oír la nueva clasificación de Pencroff. El bravo marino no ocultó su disgusto por verse reducido a comer faisanes cantores, pero la fortuna debía mostrarse una vez más complaciente con él. En efecto, Top,
comprendiendo que su interés estaba en juego, iba olfateando y buscando por todas partes con instinto duplicado y apetito feroz. Era probable que si alguna pieza de caza caía en sus dientes, no quedaría ni pizca para los cazadores, pues en aquel momento Top cazaba por su propia cuenta. Pero Nab lo vigilaba y hacía bien. Hacia las 3 de la tarde, el perro desapareció entre la maleza, y sordos gruñidos indicaron pronto que había dado con algún animal. Nab fue tras él y vio a Top devorando con avidez un cuadrúpedo, cuya naturaleza 10 segundos después hubiera sido imposible reconocer en el estómago de Top. Pero afortunadamente el perro había dado con una camada. Había 3 individuos y otros 2 roedores, pues aquellos animales pertenecían a este orden, que yacían estrangulados en el suelo. Nab reapareció triunfalmente, mostrando en cada mano uno de los roedores, cuyo tamaño era superior al de una liebre. Su piel amarilla estaba mezclada con manchas verdosas, y su rabo existía en estado rudimentario. Los colonos, que eran ciudadanos de la Unión, no podían vacilar en dar a los roedores el nombre que les convenía. Eran maras, especie de agutíes un poco más grandes que sus congéneres de las comarcas tropicales, verdaderos conejos de América, con orejas largas, mandíbulas armadas en cada lado de 5 molares, lo cual los distingue precisamente de los agutíes. ¡Hurra!, exclamó Pencroff. El asado es seguro, y ahora podemos volver a casa. Continuaron la marcha interrumpida. El arroyo rojo continuaba su curso de aguas límpidas bajo la bóveda de casuarinas, de las banksias y los árboles de goma gigantescos. Liliáceas magníficas se elevaban unos 20 pies. Otras especies arborescentes, desconocidas por el joven naturalista, se inclinaban sobre el arroyo, que se oía murmurar bajo aquella cúpula de verdor. Sin embargo, el curso del agua se ensanchaba sensiblemente, y Cyrus Smith llegó a creer que llegaría pronto a su desembocadura. En efecto, al salir de un bosquecillo de hermosos árboles, apareció de nuevo. Los exploradores habían llegado a la orilla occidental del lago Grant. El paraje valía la pena. Aquella extensión de agua, de una circunferencia de unas 7 millas y de una superficie de 250 acres, reposaba entre festones de árboles diversos. Hacia el este, a través de una cortina de verdura pintorescamente levantada en ciertas partes, aparecía un resplandeciente horizonte de mar. Al norte, el lago trazaba una curva ligeramente cóncava, que contrastaba con la forma aguda de su punta inferior. Numerosas aves acuáticas frecuentaban las orillas del pequeño Ontario, cuyas 1000 isletas de su homónimo americano estaban representadas por una roca que surgía de su superficie a unos centenares de pies de la orilla meridional. Allí vivían en comunidad muchas parejas de martines pescadores, posadas sobre alguna piedra, graves, inmóviles, espiando los peces, lanzándose, sumergiéndose con un pequeño grito agudo y reapareciendo con la presa en el pico. En otros parajes, en las orillas y en el islote, se pavoneaban patos silvestres, pelícanos, gallinas de agua, picos rojos, filedones, provistos de una lengua en forma de pincel, y 1 o 2 ejemplares de esas aves espléndidas llamadas menuras, cuya cola se desarrolla como los montanes graciosos de una lira. En cuanto a las aguas del lago, eran dulces, limpias, un poco oscuras, y por ciertas ebulliciones, los círculos concéntricos que se entrecruzaban en su superficie, no se podía dudar de que abundaba la pesca.
Es verdaderamente hermoso este lago, decía Gedeón Spilett, y cualquiera viviría en sus orillas. Se vivirá, contestó Cyrus Smith. Los colonos, queriendo entonces volver por el camino más corto a las chimeneas, descendieron hasta el ángulo formado al sur por la unión de las orillas del lago. Allí abrieron, no sin gran trabajo, un camino a través de las malezas, y aquella espesura que la mano del hombre no había aún apartado, y se dirigieron hacia el litoral buscando el norte de la meseta de la Gran Vista. Atravesaron 2 millas en aquella dirección. Después, pasada la última cortina de árboles, apareció la meseta, tapizada de un espeso césped, y más allá, el mar infinito. Para volver a las chimeneas, fue suficiente atravesar oblicuamente la meseta en un espacio de 1 milla y descender hasta el codo formado por la primera vuelta del río Merced. Pero el ingeniero deseaba averiguar cómo y por dónde se escapaba el sobrante de las aguas del lago, y continuó la exploración bajo los árboles durante 1,5 millas hacia el norte. Era probable, en efecto, que existiera un desagüe en alguna parte, y sin duda a través de alguna abertura en el granito. El lago no era más que un inmenso receptáculo que se había llenado poco a poco por las aguas del arroyo, y probablemente el sobrante corría hacia el mar por alguna salida. Si así era, el ingeniero pensaba que sería posible utilizar aquella salida y aprovecharse de su fuerza actualmente perdida. Prosiguieron, pues, por las orillas del lago Grant, remontando la llanura. Pero, después de haber andado 1 milla en aquella dirección, Cyrus Smith no había podido descubrir el desagüe, que no obstante debía existir. Eran las 4:30. Los preparativos de la comida exigían que los colonos regresaran a sus moradas. La pequeña tropa volvió sobre sus pasos por la orilla izquierda del río de la Merced. Cyrus Smith y sus compañeros llegaron a las chimeneas. Encendieron el fuego y Nab y Pencroff, a los cuales fueron naturalmente designadas las funciones de cocineros, el uno en su calidad de negro, el otro en su calidad de marino, prepararon en breve un asado de agutí, que comieron con bastante apetito. Terminada la comida, en el momento en que cada cual se preparaba para dormir, Cyrus Smith sacó de su bolsillo pequeños pedazos de diferentes especies de minerales y se limitó a decir: amigos, este es mineral de hierro, este es de pirita, este de arcilla, esto es cal, esto es carbón. He aquí lo que nos da la naturaleza, y esta es la parte que ha tomado en el trabajo común. Mañana haremos el nuestro.